Yo soy de este género, vosotros no lo sé, ¿vale? Yo soy de este tipo de canciones. Yo soy de este tipo de canción. Yo soy así. Llamarme viejuna. No sé. Creo que he sido clara, he sido honesta, he sido sincera. Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes y descubriendo cantantes, pues también. Me habéis pedido muchísimo. Después de hacer varias reacciones, empecé con la banda MS, empecé después seguí con Brindis y después de Brindis me habéis pedido Los Temerarios, así que ya tenemos aquí a Los Temerarios. Puse en la pestaña de comunidad qué canción queríais que hiciera de Temerarios, me dijisteis, Mi vida eres tú. Así que vamos a ver esa canción. Sabéis que cada vez que introduzco un grupo, un cantante, un solista, me gusta saber más cosas de él. Lo cual vamos a ponernos un poquito en contexto y vamos a investigar un poco en Wikipedia, que sabéis que Wikipedia se equivoca más y se equivoca más que una escopeta caña. Pero yo lo intento. Si algo es fallido, por favor, dejármelo en comentarios, porque no es mi problema de que Wikipedia no informe bien, ¿de acuerdo? Así que vamos a mirar algo de Los Temerarios y ahora mismo vengo. Los Temerarios son un grupo mexicano de género grupero proveniente de Fresnillo, Zacatecas, México, formado en el año 1978 por los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel Alba y su primo Fernando Ángel González. Durante sus primeros años se presentaron con el nombre de Conjunto La Brisa. Los Temerarios han grabado más de 20 álbumes y han sido galardonados con nominaciones y premios múltiples que incluyen 2 nominaciones al Grammy, un Grammy Latino, un premio Lo Nuestro a la excelencia y el premio Live a Change Always de los premios Billboard de la música latina. En el año 2016 fueron introducidos al Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos. En el primer Grammy Latino del 2000 recibieron el premio de Mejor Álbum Grupero de su disco En la madrugada se fue. En el año 2005 recibieron el Live a Change Always de los premios Lo Nuestro del 2002. El premio mencionado solo ha sido dado a los exponentes máximos de la historia de la música latina. Y en el año 2012 los Temerarios han recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada. Álbumes de estudio. En 1981, como conjunto, Las Brisas grabaron 2 discos en formato de 45 RPM. En 1983, después de cambiar su nombre a Los Temerarios, liberan su primer disco titulado Los 14 grandes éxitos de Los Temerarios. En 1984, Los Temerarios en la altura. En 1985, Cumbias y Norteñas. En 1986, Pero no. En 1987 fue Un juego. En 1988, Incontenibles. En 1989, Internacionales y románticos. En 1990, Creo que voy a llorar. En 1992, Mi vida eres tú. En 1993, Tu última canción. En 1995, Camino del amor. En 1998, Cómo te recuerdo. En el 2000, En la madrugada se fue. En el 2002, Una lágrima no basta. En el 2004, 27. En el 2008, Si tú te vas. En el 2010, Evolución de amor. Y en el 2012, Mi vida sin ti. Y en el 2019, Sinfónico. Sabemos un poquito más de Temerarios. También tiene compilados y álbumes en vivo. Tienen un montonazo, ¿vale? Un montonazo. Os recomiendo que os metáis en Wikipedia, que es donde yo veo esto, colaboración no pagada, ¿verdad? Todo hay que decirlo, para que veáis todos los álbumes que tienen, que son una pasada. Lo que tienen a las espaldas este grupo, una pasada. Es que, claro, periodo de actividad desde 1978. Es que, claro, es que no me fastidies. Normal. Bueno, voy a quitar esto, que parezco un gusiluz.
Y nada, lo dicho, a ver, sobre todo, quería hacer una pequeña aclaración, notación. Como somos muy educados, vamos a respetar los gustos de todo el mundo en el canal. Y ya está, ¿vale? Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto con la Menda Lerenda. Con paciencia, eso sí, ¿vale? Eso con paciencia, sobre todo porque soy yo la que lleva mis redes sociales, lo cual me es un poco... ¿vale? Son muchas cosas. Grabar, editar, llevar las redes, contestar, ver todos vuestros comentarios, que os leo a todos, es muy difícil. Así que, lo dicho, poquito a poco. Si os gusta el contenido, podéis suscribiros al canal y compartirlo, el vídeo. ¿De acuerdo? Para llegar a más gente, para crecer en el canal, para seguir adelante con mi sueño y para seguir adelante con vuestras peticiones, sobre todo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con Los Temerarios, Mi vida eres tú, en el Festival de Viña en 1993. Vamos a ver con qué nos deleitan. Vamos a ver, que sé que este grupo es muy romanticón. A ver, vamos allá. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo. Vale, chicos, empezamos con una voz súper aguda, ¿vale? No le he escuchado nada más allá, simplemente una voz muy aguda. Una voz, por lo menos hasta ahora, lineal. Ahora, eso sí, de aquellos años, cuidado, de 1993. Ya tiene ya... Ha llovido, ha llovido. Mi corazón no entiende que yo te perdí. Ahí ha subido un poquito más a una voz de cabeza. Evidentemente, la voz aguda no quiere decir que solo tengas la voz aguda como tal. La voz aguda también puedes utilizar una voz de cabeza como ha hecho él ahora mismo. Olvidarte quiero, pero no puedo. Vale, lo mismo, o sea, ha hecho... Sigue con esa voz aguda, sigue con esa voz de cabeza en la segunda parte de esas frases, ¿no? Y no tiene más. Sí que es verdad que me dejasteis en comentarios algún comentario en plan de sí y no, ¿vale? Porque realmente le cantan al amor. Las letras es lo más importante, pienso yo, de este grupo, de momento, ¿vale? Porque la voz tampoco no le estoy escuchando tampoco nada que pueda puntualizar yo, cuidado, yo, como cantante, yo. Una profesora de canto, seguro que le saca más cosas, o no, no lo sé. Pero yo lo que puedo puntualizar es eso hasta ahora. Solo pienso en ti, siempre en mí. Vale, sigue con esa voz aguda, ha pasado a una voz de cabeza y ha hecho un pequeño flip. También tengo ahora que destacar también, porque ahora lo han enfocado más de cerca, tengo que destacar también que vocaliza bastante, lo cual eso le hace que se le entienda mejor en la canción, evidentemente. Es bueno vocalizar toda la vida para que se entienda mejor lo que estamos cantando. No vamos a estar así por la vida, vocalizando así, vamos a hablar así, hola, quiero 1 kilo de arroz. No, no podemos hablar así siempre, pero cantando sí que es bueno vocalizar, para que se te entienda, para que salga mejor el aire, para muchísimas cosas. El vocalizar es muy importante. Es mi soledad amarga. Ahí ha hecho algo muy raro, En mi soledad amarga.
Sí, o sea, sigue siendo una voz aguda, muy aguda. Para un cantante masculino, lo normal es moverse entre la primera octava, ¿vale? Y la segunda octava, ¿vale? Eso es para un cantante masculino, el moverse entre la primera y la segunda octava. La tercera octava, eso ya es un poquito más fastidioso el asunto, ¿verdad? Es un poquito más fastidioso el asunto. Pero es que si nos metemos ya, es que me parece increíble. Sí, yo conozco a un cantante que sí que llega perfectamente, incluso más, más todavía del teclado, ¿vale? Este teclado es pequeñito. Este teclado es muy pequeño, se acaba de asustar mi perra, ¿verdad? Este teclado es muy pequeño porque tiene 48 teclas, es muy chiquitito, pero dependiendo del teclado que sea, tiene más teclas y evidentemente tienen más octavas, ¿de acuerdo? Aquí tengo... Aquí tengo simplemente 4 octavas. 4 octavas tengo, no tengo más, porque el teclado es pequeñito. Pero un teclado de normal creo que hay 6 octavas. 6 octavas creo que hay. Si no me equivoco. 6 octavas. Pero bueno, o sea, me da lo mismo. O sea, por donde empieza el cantante masculino, siempre es la primera octava. De aquí a aquí. ¿Vale? Eso sería la primera octava. Los teclados, todos los pianos tienen la primera octava, siempre. La segunda, la tercera y la cuarta. El teclado como el mío, pues termina en la cuarta, ya no tiene más. Tiene 3 teclas más. Está en una cuarta octava, en el fa. O sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa. Es muy complicada, muy complicada. Canta muy, muy, muy agudo, muy agudo. Y en mi alma, porque tú no estás. A ver, no me ayuda nada que no le enfoquen. Necesito ver cómo canta, ¿vale? Auditivamente tiene una voz que es muy aguda, una voz que es muy bonita a la hora de cantar canciones románticas. Es preciosa la voz. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Vale, ahí he tenido unos pequeños flips que son desconexiones en la voz. Luego también ha vocalizado un poco raruno, pero bueno, si a él le beneficia, oye, yo ahí no me voy a meter. Sí que mi corazón, ¿vale? Esos son flips, son pequeñas desconexiones. Pero yo creo que hace ese gesto para que le salga ese no sé, le hace ese gesto para que le salgan esos flips, ¿no? Esas pequeñas desconexiones. Pero es que sigue con esa voz aguda. Que sí, que es preciosa para cantar canciones románticas. Eso sí que es cierto. O sea, eso no se lo quita a nadie. Seguimos con esa voz aguda, seguimos con esa voz muy lineal, muy lineal. Al igual como otras reacciones, os digo, no tiene para nada la voz lineal, ¿vale? En este caso es todo lo contrario, tiene la voz muy lineal. Bastante difícil, pero hasta ahí. No veo nada más, ¿eh? Reacción sincera. Cuidado, como soy, literal, transparente. Me da igual. Tiene una voz muy bonita. O sea, eso es indiscutible. Tiene una voz preciosa, Como para cantar estas canciones, tiene una voz preciosa. Esta voz es exclusiva romántica, para esto, para lo que él hace. O sea, esta voz a las canciones románticas es lo que le vale. Esta voz, tal cual. Y tiene una voz preciosa. No juega con muchos tecnicismos ni con muchas dinámicas. No. Evidentemente no siempre es tener vibratos, melismas, grunge, twang, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no es siempre eso, ¿vale? Pero
a mi reacción, o sea, a mi análisis, ¿de acuerdo? Cuando yo analizo alguna voz, yo tengo que encontrar algo para yo decíroslo. Y si no encuentro nada, pues también os lo digo. O sea, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Sincera reacción. Así lo voy a titular. ¿Vale? Sincera reacción, literal. Tiene una voz preciosa. Ya está. Cuando siempre nadie me olvidaba, a mí me daban todo por nada. Y sin ti mi vida se acaba. Ahí ha hecho un pequeño melisma. Justamente le he escuchado un pequeño melisma, sigue con esos flips, sigue con esa voz dulce, esa voz muy transparente, porque parece una voz muy transparente, parece una voz muy suave, o sea, es una voz muy transparente, es suave, es muy suavecita la voz, romántica. ¡Guau! No me esperaba para nada la trompeta ahí, para nada, mirando y escuchando lo que él hacía, que lo que llevaba lo que llevaba alrededor de él, ¿vale? O sea, pero no me esperaba la trompeta para nada. Sigo diciendo lo mismo. Tiene una voz preciosa para cantar esta clase de canciones. O sea, la tiene preciosa, preciosa. A mí esta clase de canciones me recuerda cuando mis papás se enamoraron. ¿Vale? Cuando mis papás se enamoraron, eran jóvenes. Hoy en día eso no se hace. Ahora se escucha reggae mierda. Pero hoy en día es la peor música que podemos escuchar. No hay esta clase de música, ni la habrá. Puede haber parecida, eso sí, puede haber parecida. Pero esta clase de música, esta clase de voz, esta clase de dulzura a la hora de cantar, no la hay. No la hay. Y yo estas canciones, pues lo que os digo, ¿no? A mí me recuerdan mucho pues, a la hora de enamorarse de alguien, a la hora de empezar con un amor. Es ese sentimiento lo que me despierta esta voz, esta música, estas canciones, ¿no? Es lo que me despierta, vamos, a mí personalmente. No sé a vosotros, cuidado, que a lo mejor yo soy rara, que también. En mi soledad, Es que hace ahí algo que sube en mi soledad. Cuidado, es que también tiene una voz muy aguda, pero la tiene, o sea, siempre canta con una voz aguda, pero es cierto que le da un empuje que le hace la voz con otro matiz, ¿vale? Con otro matiz. En mi soledad amarga. Yo lo he exagerado un poco para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Tiene que cambiar un poquito los músculos de lo que es la laringe para en mi soledad. Ahí está un poquito abierta la laringe, ¿no? Con el velo del paladar. En mi soledad. Un poquito abierto, bastante, el velo del paladar. Y luego, amarga. Eso es una voz más de garganta, ¿no? Es una voz más media, por decirlo de alguna manera. demasiado hay en mi alma, porque tú no estás. Estas canciones ya no están en ningún lado, ¿sabes? Y es una pena, porque llamarme vieja, ¿vale? Acabo de cumplir 40 años, pero yo soy de estas canciones. Yo soy de estas canciones. Soy de las canciones de enamorarme. Y no siempre es la técnica que el cantante utiliza, porque evidentemente no tiene técnicas. No utiliza muchos dinamismos en la voz, muchos tecnicismos en la voz, pero muchas veces eso es lo de menos. Lo bonito es esto, lo bonito es enamorarte con estas canciones, ¿no? La letra, sobre todo, eso es lo bonito, lo que se está perdiendo. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón. Sí, ahí ha hecho otra vez 2 flips en mi corazón, con esa pronunciación un poco rara, ¿vale? Esa vocalización un poco rara. Otra vez ha tenido ese cambio. Ese cambio de laringe que ha hecho ahí, ¿no? Ahí ha tenido otra vez ese cambio, ¿no? Cansado de buscar amor, amará. ¿Os habéis dado cuenta también que las canciones romanticonas es mucho de arrastrar la voz
arrastrar la voz. Le da un toque personal a las canciones románticas cuando utilizas ese grunge, ¿no? Ese vocal fry, ¿no? Ese es el rollo que falta hoy en día, ese es el rollito que falta hoy en día en las canciones. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Eso lo hace muy bonito. Y solo tú fuiste capaz de olvidarme. Vale, sí, yo lo he adornado un poquito, ¿vale? Me ha salido así. Pero ese flip que hace le queda muy bonito. Ese flip ahí justamente, ¿no? También hay que saber dónde meter un flip, ¿vale? Que es una desconexión, como ya sabéis, en la voz. Cuando siempre era yo y me olvidaba, a mí me daban todo por nada. Pues sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Esa me la imagino. No es no es es mi vida eres tú. Me imagino la pronunciación que ha tenido y la vocalización que ha tenido en esa ¿vale? Que no es una vocalización muy usual, ¿vale? No es usual. Mi vida eres tú. Ahora esa sí que le ha hecho bien. Esa sí que la ha hecho bien ahora. Gracias, gracias. Pues sí, a ver, vuelvo a repetir lo que he dicho en toda la canción, ¿vale? En toda la reacción. Esta clase de canciones ya no se estilan. No se estilan porque ahora mismo, hoy en día, lo que hablo, ¿no? Lo que os he dicho antes, lo que os he dicho antes. Nos enamoramos con el reggae mierda, señores. O sea, y es penoso. Yo soy de este tipo de canciones, que me gusta enamorarme con este tipo de canciones. Me gusta sentir esas canciones, sentir esas letras, ¿no? Os vuelvo a repetir, no voy a regalar los oídos a nadie, de acuerdo, a nadie, pero seguro que estáis conmigo de acuerdo en que es una voz lineal, ¿vale? Seguro que estáis conmigo de acuerdo en eso, en que es una voz lineal, seguro. La voz que tiene es preciosa para cantar este tipo de música, este tipo de canción, este tipo de... O sea, es preciosa la voz que tiene. Yo soy de este género, vosotros no lo sé. Pero me gustan esta clase de canciones. Pero claro, para el canal que yo necesito analizar, pues no tienen muchas cosas para analizar en la voz, evidentemente, ¿vale? No tiene muchas cosas para analizar. Pero bueno, oye, lo hemos intentado, lo hemos escuchado, los he conocido porque no los conocía. Y evidentemente ahora los escucharé, que de hecho si queréis el vídeo original sin cortes lo tenéis aquí abajito en la cajita de información, ¿vale? Siempre os dejo el vídeo original sin cortes aquí abajo, por si queréis verlo sin cortes, porque ya sabéis que esto es un análisis, una reacción. Pues nada, amores míos, creo que he sido clara, he sido honesta, he sido sincera. Sabéis que mi canal es muy sincero. Sabéis que yo siempre, jamás en la vida voy a faltar el respeto a ningún cantante, porque todos tienen su currada, ¿no? en su trabajo, en la voz. No le faltes a nadie el respeto si no quieres que te lo falten a ti. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo de la mano y sobre todo gracias a las personas que son sinceras, honestas y que les gusta la sinceridad y la honestidad y que están ahí por eso. Muchísimas gracias y gracias por estar siempre conmigo. Un besazo muy grande desde Zaragoza, España. Chao.